Bon, m'a dit bonsoir. Non pas c'est Richard El Príncipe Redondo. ¿Qué es lo que te inspiró a jugar? Bon, ça qui motive qui permet de jouer, c'est parce que football c'est un bagage moi mais depuis auparavant j'étais amputé et puis je viens amputé, so, je toujours pratiquer et puis bon, je viens adapter ma vie et puis moi même. Lo que me inspiró es que yo, antes que yo he sido amputado, siempre el fútbol ha sido mi pasión y hasta ahora no ha cambiado nada. Es verdad que ahora son amputados, pero me gusta el fútbol, lo amo y yo sigo jugando. ¿Desde cuándo practicas fútbol? Bon, moi je joue au football depuis 7 ans, mais je m'entraîne dans le football amputé à 11 ans. À 11 ans, je m'entraîne dans le football amputé. Desde los 7 años yo empecé a jugar fútbol, pero en el fútbol amputado empecé a los 11 años. ¿Cómo fue tu experiencia al darte cuenta que tu país había sido seleccionado y que tú eras parte de esa selección? ¿Cómo te sentiste le nouvelle que pays sélectionné comme équipe qui vous venir dans la Coupe du Monde et ou même tout tu fait partie de l'équipe ça? Bon, moi je me sens très fier du fait que le pays a participé dans la Coupe du Monde là. Et encore, je me sens plus fier toujours parce que je fait partie de la sélection, je me tout moi-même, toute force, toute courage, toute détermination, je me tout pour arriver à faire partie de la sélection. Je me sens très fier peut-être pour ça. Me sentí muy orgulloso al escuchar que mi país iba a una competencia y que yo siendo parte, eso me alegraba mucho y a pesar de todo yo ya estaba listo para dar mi fuerza y mi apoyo, mi todo para mi equipo. ¿Es tu primer mundial? Es que c'est el primer mundo. Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia en tu primer mundial? ¿Cómo te sentiste experiencia en el primer mundial? Bon, je me sens l'expérience très développée parce que c'est comme si c'était deuxième mondial, ou bien troisième. Donc, je me sens très, très fier, très complet. Bon, je me sens très normal. Bueno, siendo mi primer mundial, me sentí como un jugador muy desarrollado. Es como si ya estuve participando en otro mundial antes porque me sentí muy cómodo con mi equipo, no tenía miedo ni estresado nada. Bueno, me sentí muy bien, muy bien. ¿Cómo te recibió México? ¿Cómo te recibió en México? ¿Cómo quedaste? Bon, accueil là était très chaleureux. Moun était content ouais nous, surtout Haïti. J'étais content ouais nous et j'étais attendu nos bagages d'équipe là et équipe là pas faire honte. L'équipe va pas faire honte mais n'a travaille plus toujours pour nous rendre nous fiers. La manera de recibirme fue estupenda, me gustó mucho porque la gente nos dio la bienvenida con corazón, pues con todo el corazón llegando a México y nosotros es bastante bueno para nosotros por la promesa que hicimos a nuestro país que íbamos a dar todo para llegar a ser campeones. Bueno, no pudimos ser campeón, pero jugamos 7 partidos y ganamos 6, pues me siento muy, muy contento para eso. 7 partidos y 9 goles que has marcado a favor a tu selección. ¿Qué se siente ser esa persona que marcó todos esos goles durante todo el torneo? On jouait 7 matchs pour faire 9 goals. Donc, ça, c'est un bagage qui est bon en pile. Mais pour même comme on sent tout, qui ça fait de vous que aussi joueur qui marque plus de goals pour pays pendant la compétition? Bon, moi je suis très fier. C'est pas ça je souhaité champion mais à l'aide de capacité je suis arrivé à marquer goal.
avec coéquipier tout qui aident, qui permettent de marquer gol, je me sens très fier pour ça. But je travaille plus toujours pour atteindre l'objectif. Me siento muy contento, muy feliz, aunque eso no fue mi deseo. Nuestro objetivo fue campeones, fue llevar la copa allá a Haití, pero por mi capacidad yo llegué a meter 9 goles, pues no tengo opción, eso me hace muy feliz, pero voy a seguir trabajando más duro porque el objetivo que tenemos que alcanzarlo. Vamos a seguir trabajando y yo mismo voy a seguir dando toda mi fuerza y con mi equipo me siento muy cómodo, entonces bueno, fue bastante bueno para mí. ¿Qué crees que le hizo falta a tu equipo para llegar a las finales? ¿Qué pensé que tu equipo a te marqué pour nous arriver en finale? Bon, je suis capable de dire manque de concentration qui fait l'équipe là baissé. Et je souhaite ça va reproduire encore. Ça va reproduire encore. On a travaillé plus. On a mis tout 100 fois nous dehors, même si nous te mettons là. On a mis tout 100 fois nous dehors pour nous arriver pour un trophée pour nous porter dans le pays. Bueno, yo pienso que lo que nos faltó fue, vamos a decir, nos faltó más concentración, determinación, porque ha llegado un momento que el equipo estaba como así, perdiendo la confianza en el partido que perdimos. Pero bueno, ya pasó, no podemos cambiar el pasado, vamos a seguir trabajando y seguro que viene otra oportunidad y esperamos que podamos llegar al objetivo general, que es ser campeón algún día. ¿De dónde proviene tu amputación? ¿Cómo te fue amputé? Bon, moi amputé parce qu'il y a un séisme, disons mieux, tremblement de terre qui était passé en Haïti et puis quand moi été écrasé ensemble avec même t'es arrivé perdre jambes à l'hôpital. D'arriver perdre jambes à l'hôpital, c'est dans séisme qui était passé 12 janvier 2010 là qui fait moi été perdu bien. Mi amputación proviene del terremoto que pasó allá en mi país en 2010. Estuve en mi casa y se ha destrozado y bueno, y me quedé ahí como casi por 24 horas, no pude salir y hasta aquí la gente llegó a sacarme y ya tenía la pierna perdida. ¿Cuál es el mensaje que le das a las personas de la cual eres inspiración? ¿Qué mensaje tu voudrais m'envoyer pour les gens qui inspirent au jeu de football? Par exemple, les gens dans la famille, les gens qui proches, les gens qui ont force, courage pour jouer au football. Quel message tu m'envoyer pour ça? Bon, message que je pour ça pour aider plus. Même motivation, il y a pour aider pour toujours pousser pour me faire vers l'avant. Pas la game. Et moi-même, tout comme ça, je ne suis pas plagué. Je toujours travaillé sans arrêter pour me faire fier de moi. El mensaje que yo quiero enviar a ellos es que sigan motivándome, apoyándome en lo que sea. Y yo también voy a seguir trabajando duro para ser un mejor futbolista, porque lo más importante es los resultados. Entonces, muchas gracias por sus apoyos, voy a seguir trabajando para ellos. ¿Cuál es tu sueño como futbolista? Bon, rêve PAM c'est champion du monde avec PIM et bâtir un gros centre de football pour amputés. Mi sueño es llegar a ser campeón con mi país en el fútbol amputado y lograr a construir un gran centro de fútbol amputado en Haití. Es mi sueño.